Bienvenidos a la segunda sesión de la mañana, en la que tenemos el honor de presentarles a Mariana Malta y Elena Bermúdez, que son dos investigadoras que trabajan aquí con nosotros en el equipo de Lean y en el proyecto de ERC europeo de Postdata. Y ellas van a hablar del modelo de datos para la poesía en el contexto de los datos enlazados. Muchas gracias. Gracias, Elena. Buen día. Buenos días, good morning. Yo voy a hablar en español, aunque no sea mi playa. Voy a intentar y disculpen las molestias por mi portuñol. Entonces, es muy interesante porque disculpe el nombre Fahad, ha terminado su presentación con un concepto que en verdad es el lema de nuestro proyecto, que es la interoperabilidad. Y ya vamos, cuando expliquemos los conceptos y lo que queremos presentar hoy, vamos a intentar conectar a lo que él ha hablado, porque tiene todo que ver, por lo menos la segunda parte de su charla. Algunas de estas diapositivas ya fueron utilizadas en un curso de verano que pasó la semana pasada, Datatón. Es el trabajo que yo y Elena estamos haciendo y por eso los estamos utilizando. Entonces, la verdad es que tenemos un poco de miedo que no tengamos tiempo para hacer todo lo que queríamos, pero espero que por lo menos podamos hacer un poco de sesión práctica para que no sea solamente teoría. Entonces vamos a explicar por qué un modelo de datos para la poesía. Después hablamos un poco del concepto de interoperabilidad en el contexto de la web semántica, de los datos enlazados en la web. Después vamos a presentar el constructo, lo que es un perfil de aplicación de metadatos. Y después, entonces, una parte de ese perfil será el modelo de datos que vamos a presentaros. Quiero también, y finalmente la sesión práctica, quiero también añadir que esto es todo un trabajo que estamos haciendo ahora. Entonces, no es un modelo final, es un modelo, ¿cómo se dice en español? Work in progress. En proceso. Voilà. Okay. Entonces, voy a pasar la palabra a Elena, que va a empezar la charla. Ok. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la motivación de por qué hacer un modelo de datos para la poesía europea. Va a ser una introducción muy breve, porque entiendo que la mayor parte de nosotras de las asistentes, tenemos un perfil en humanidades, y entonces es este el aspecto que más trabajado tenéis. Cuando pensamos en literatura occidental, en literatura europea, sabemos que de unos troncos comunes, la tradición grecolatina, siria, egipcia y hebrea, se han establecido los patrones y los modelos que han hecho surgir un montón de relaciones literarias en todos los aspectos, desde los retóricos y más formales, hasta de contenidos que vinculan todas las diferentes tradiciones entre sí. Sin embargo, estas tradiciones poéticas han analizado sus propios contenidos utilizando diferentes paradigmas, lo que ha generado que los accesos a los recursos que tenemos a nuestra disposición a día de hoy sea muy fragmentado. Esto genera ciertos obstáculos a la hora de investigar, dificulta nuestra tarea. Una de las consecuencias es que generalmente se deciden hacer análisis parciales para poder cotejar un objeto de estudio y hacerlo más manejable y analizable. Y bueno, entonces esas son las consecuencias y las problemáticas de hacer investigación en literatura en la actualidad.
Tenemos aquí, cuando estábamos hablando del acceso fragmentado a los recursos poéticos, tenemos aquí un mapa solo con algunos de esos recursos y, como podéis observar... ¿Quieres que explique? O... No, explica. Te estaba diciendo que podías mirar aquí, no tenías que mirar allá. Sí. Que... perdón, ahora perdimos. Que eso, que como veis son varios puntos de acceso diferentes y muchos de ellos están trabajando las mismas tradiciones poéticas. Poder acceder a todos estos repertorios poéticos de una manera, desde un mismo punto de acceso, poder extraer la información que está relacionada y los conceptos que son equivalentes entre las diferentes tradiciones, va a proporcionar nuevas líneas de investigación en los estudios literarios y no solo en la literatura comparada. Sí, continúa. Entre ellas son más bien tres los puntos clave para hacer las comparaciones. Por un lado, ver cómo los diferentes temas están siendo desarrollados en las diferentes tradiciones, teniendo una perspectiva diacrónica y multilingüística. Comparar los diferentes elementos prosodios y cómo las diferentes lenguas formalizan los elementos que van a dar ritmo y que están caracterizando la poesía en contraposición a la prosa y a otros géneros. Y también vamos a poder estudiar cómo estas relaciones intertextuales, cómo se utilizan como fuentes otras tradiciones poéticas y cómo se convierten y se traducen estos temas a diferentes contextos. Y esa es mi parte. Entonces todo lo que Elena está hablando tiene que ver con interoperabilidad, ¿verdad? Esto es interoperabilidad. Aquí tenemos una definición de Dublin Core y pueden ver en el final de los slides, diapositivas donde lo sacamos. Y fue una traducción libre, ¿verdad? Yo no soy traductora y tampoco, Elena, tampoco tú, ¿verdad? Entonces es una traducción libre. Que la idea es que las máquinas puedan comunicar sin pedir permiso, sin cualquier comunicación previa con la otra máquina, que funcione como automáticamente, ¿verdad? Y claro que esto siempre va a haber alguna manera de que la gente sepa cómo comunicar, y eso es el trabajo previo que nosotros en Postdata estamos haciendo. ¿Cuál es el problema con nosotros? Como habló a Elena, tenemos muchas bases de datos en repertorios que sirven repertorios que están en la web que todos nosotros accedemos todos los días, ¿verdad? Que es la llamada web de documentos y que están también modelados de una manera como cada uno lo modeló como lo veía, ¿verdad? Como en su mundo, ¿verdad? Su realidad, sus necesidades. Algunos han utilizado como estándares o normas. Los estándares está entre comillas porque como es una manera floja de definir, porque un estándar tiene que tener un ISO, ¿verdad? Y la verdad no sé si, por ejemplo, TEI no tiene, entonces no es un estándar, pero la gente dice que es un estándar de una manera más liberal, no sé cómo decirlo en español. La verdad es que el concepto de interoperabilidad no está presente en el paradigma de cada base de datos. Entonces lo que tenemos es que
ellos, en principio, claro que esto es nuestra interpretación de las cosas, han modelado de una manera egoísta. La verdad es que miraron a su realidad y a su mundo. Pero hay otra manera de modelar, que es la altruista, que es mirar a todo el mundo. No es como mirar, ¿cómo es que se dice ombligo? Ombligo. Ombligo. No es mirar a su ombligo, pero es mirar para el mundo. Y para las necesidades, es intentar imaginar las necesidades de toda la comunidad. Y este modelado altruista tiene mucho que ver con la web semántica, ¿verdad? Que Fahad ha hablado. Excuse me, because I don't... Yeah. Tiene que ver con eso y tiene mucho que ver con interoperabilidad. Si queremos si mi base de datos en Santiago quiere ser interoperable con la base de datos que está en Madrid, Remetka, entonces tienen que mirar lo que tienen en común y lo que quieren compartir. Entonces eso ya no es mirar a su ombligo. Bueno, umbigo en portugués. Entonces, ¿cuál es la propuesta del proyecto Postdata? Es que vamos, a la vez de tener los datos cerrados en nuestro mundo, en nuestra base de datos, vamos a ponerla disponible para un mundo que está totalmente abierto, que es el mundo de el paradigma de la Semantic Web, que también se llama los datos, no pusimos esto en español, datos enlazados. Datos abiertos. Abiertos enlazados. Linked Open Data. Quiere decir que los datos están conectados con otros datos y que están disponibles para que sean utilizados. Son abiertos. Porque también existe Linked Data. En verdad, Linked Data es un paradigma tecnológico. Y hay muchas empresas que lo utilizan en su mundo o en su comunidad de empresas. O, por ejemplo, imaginar los hospitales de España. Podrían estar conectados con Linked Data, pero no era abierto, porque hay mucha información ahí que es sensible, que tiene que ver con nuestra privacidad, que no se puede abrir hacia el mundo. Pero podemos abrir, por ejemplo, datos agregados. La obesidad de los españoles, no sé qué del sangre, eso es agregado. Podría ser información que el gobierno de España podría facultar a los ciudadanos, a la comunidad, como Linked Open Data. Entonces se abre como Linked Open Data, es que poner en este paradigma tecnológico y abierto. Entonces la propuesta es que estos repertorios que están ahí en todo el mundo, en toda Europa, que los podamos poner, ¿sí? Podamos poner en Linked Open Data y que se pueda hacer las preguntas de investigación que Elena ha dicho, que había una posibilidad, que era muy interesante que poder relacionar estos diferentes bases de datos. Bueno, esto es una imagen igual que Fahad ha presentado. Entonces, esto son como mundos datasets, ¿cómo es que se dice en español? Conjuntos de datos, ¿sí? Que existen en el mundo, en el paradigma tecnológico de Linked Open Data. Y están todos conectados, ¿verdad? Entonces, los colores quieren decir diferentes mundos, contextos, y imagine este dataset está conectado y está tan oscuro que no se mira ya, están tan conectados. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay cosas que me interesan y que podría buscar, por ejemplo, DBpedia, que debe ser
Me imagino que este sea de Wikipedia o aquel, no sé. Ahora ya no es el mayor, pero en el inicio del Linked Open Data y de este cloud, era una pelotita muy grande en el medio, porque era la que tenía más datos. Pero ahora ha crecido tanto que en verdad hay otros mundos que ya tienen muchos datos. Entonces la dimensión de la pelota tiene que ver con la cantidad de datos que el dataset tiene. Entonces, bueno, este es el Linked Open Data. En verdad, podríamos haber seleccionado otro paradigma, ¿verdad? Podríamos tener servicios API en las bases de datos y, por ejemplo, un servidor central podría hacer preguntas a las bases de datos y mostrar en una interfase gráfica en la web, y eso no era un problema, ¿verdad? Más o menos, pero podría ser. Pero la verdad es que esto era un poco, es poco interesante ya, porque LOD nos permite salir de estas islas de conocimiento que son de estos mundos, y podríamos agregar todos los mundos, pero estos repertorios no representan todo el mundo, representan esos repertorios y ya, porque ya hay, me imagino que hay otras organizaciones, individuos que tienen datos sobre poesía y que todavía no los tienen en bases de datos. Entonces iban a estar como fuera de esta comunidad. Entonces LOD es como una entidad que tiene un conocimiento holístico de todo el mundo. Todos pueden usar, leer, utilizar, que sea los datos de todos. Y la verdad es que todo es muy abierto. Además de eso, como habló Fahad, y muy bien, es posible hacer inteligencia sobre los datos con SOL, como ha hablado, y con la lógica que ha hablado, ¿verdad? Y esto es muy poderoso. ¿Qué se refiere exactamente cuando dice entidad de conocimiento holístico? ¿Quieres explicar tú? Que es un conocimiento de todo, total. Que no es lo contrario de las islas de conocimiento, que no son pequeños islotes, Sí. sino que es un... Okay. Es como, como se dice que los médicos de la medicina alternativa tienen un conocimiento más holístico que los médicos tradicionales, que solamente te miran el diente, pero el problema no es el diente, o te miran aquí, me duele aquí, te va a mirar aquí, pero la verdad el problema está aquí en el tendón. Tienen un conocimiento holístico, es lo mismo. Bueno, no sé si fue un buen ejemplo, pero es que yo tengo este problema en el tendón, entonces, es aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de resolver el problema que tenemos? Tenemos el paradigma tecnológico y ahora tenemos un artefacto que se llama, es un perfil de aplicación de metadatos. En inglés es Metadata Application Profile. ¿Qué es? No es más que un modelo semántico, es un modelo de datos con semántica que define un modelo de datos que la idea es que va a representar esa comunidad de poesía, que no es solamente el repertorio de Remetka o de MDB o de los alemanes o de los que sea italianos, franceses, bueno, pero de todos. Y además de eso, vamos a buscar vocabularios que estén definidos en esta realidad del modelo, del metamodelo que habló Fahad RDF,
¿okay? Resource Description Framework es lo que quiere decir, que tiene el modelo de las tripletas que habló Fahad. Entonces hay vocabularios, y por vocabulario yo quiero decir ontologías, esquemas de metadatos y vocabulario. Se habla tiene diferentes niveles de lógica, pero en el final es todo lo mismo. Entonces, con el modelo de datos vamos a definir cada propiedad del modelo con un término de un vocabulario. Ese es lo que es un modelo semántico. A eso añadimos restricciones, como esta propiedad tiene que ser siempre un número entero. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es como una declaración, un metadata application, disculpen, es que el perfil de aplicación de metadatos es como una declaración. Miren, si ustedes quieren entrar en mi comunidad, tienen que seguir estas reglas. ¿Se dice reglas? Sí. Se dice reglas. Okay. Claro, en el inicio no hay quien define el perfil, tiene que venderlo, que es lo que estoy haciendo aquí, y ya hicimos en marzo con mucha gente que vino a trabajar con nosotros. Tenemos que convencerlo que esto es interesante y que ellos pueden tener ventajas. Es como una moda, ¿verdad? Es como, ¿por qué se va a este bar y no se va al otro? Porque tiene mejor música, porque tiene mejor bebida. Aquí, porque el modelo es bueno. Y podemos representar mis datos con el modelo muy bien, no tengo problemas. Y claro, y cuando tengamos una buena comunidad, ahí ya no tenemos que convencer a nadie, porque la gente, ¡ay, yo quiero! Porque hay tantos y vamos a tener muchas ventajas. Entonces es como una declaración de interés. Miren, estas son las reglas. Para que sean interoperables con el mundo que tenemos, tienen que hacer así. Bueno, entonces es un constructo que aumenta la interoperabilidad. Es un statement que está en la entrada 3 y que por eso lo hacemos. Si quieren saber más, pueden leer más sobre el perfil de aplicación de metadatos en estas referencias. Entonces, ahora vamos a qué venimos hoy. Para que este fue un poco el contexto, ¿verdad? Porque venimos a hablar de un modelo de datos, porque para hacer el map tenemos que definir un modelo. Y cómo estamos definiendo este modelo. La verdad es que no estamos inventando nada, es que hay muchos modelos ya hechos. Tenemos que estudiar esos modelos. Son los modelos de los repertorios de poesía europea, como que Elena ha enseñado en el mapa, ¿verdad? Estamos analizando las estructuras, ya estamos casi terminando, es la verdad. Solamente no terminamos porque la gente no nos contesta los emails. Además de eso, estamos analizando las funcionalidades de los sitios web, porque hay algunas estructuras que nos han enviado no tienen todos los datos que están presentes en la web interface. Entonces hay que ver cuáles son verdaderamente los datos que tienen para saber cómo modelarlos. Es un poco al revés de lo que se hace. La verdad es que estamos trabajando, es como un re-engineering. Estamos haciendo al revés. Pero así es, porque alguien ya ha pensado en todo esto, ¿por qué pensar de nuevo? No hace sentido. Y funciona, claro. Los repertorios son muy buenos y tienen muchos datos muy interesantes. Y además tenemos una encuesta para que los utilizadores finales digan lo que es importante para ellos como información para sus
trabajos de investigación. Entonces, ¿qué es un modelo de datos? Un modelo de datos define conceptos y relaciones entre esos conceptos. Un concepto es como son los elementos del contexto. Fahad también ha hablado de esto. Hablo de las clases. Es un concepto, una clase. Entonces, un concepto es algo que tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, una persona es un concepto porque tenemos propiedades que definen esas personas, como fecha de nacimiento, lugar donde nació, el color de sus ojos, el color de su piel, altura. Todo eso son propiedades que definen una persona. Entonces, persona es un concepto y las propiedades son lo que define el concepto. Claro que, ¿cómo vamos a ver los conceptos que tenemos que identificar en un modelo? Tiene que ver con los datos y las cosas que queremos hacer para llegar al objetivo de lo que sea. En este caso, para contestar a preguntas de investigación. Por ejemplo, en el contexto de la poesía, tenemos... Avanza. Es que ella es la experta. No, pero bueno, este ejemplo creo que Mariana lo podría hacer perfectamente, que ha aprendido mucho de poesía trabajando en Postdata. Por ejemplo, podemos pensar en un poema como clase, ya hablaremos más tarde de exactamente cuál es el equivalente en nuestro modelo, y las propiedades que tendrían sería pues el incipit, la fecha de creación, el género, los temas, la lengua en que fue generado. ¿No? Espera. ¿Qué es el incipit? El incipit es el primer verso de un poema. De un autor o de un creador, pues algunas de sus propiedades pueden ser el nombre propio, el apellido, Floruit es el periodo de actividad y el estado social. Sí. Y otro de los conceptos pues podría ser el de manuscrito, que tiene un siglum, número de folios, que un soporte, es decir, el material en el que está escrito, pergamino, papel, etc. Puede tener música, puede tener número de copistas que han participado en su composición, etc. No te más. Y un testimonio es ese elemento real que atestigua el poema. Entonces tiene un número de folio, tiene a lo mejor pues, el número del poema del que estamos hablando, puede ser un testimonio escrito a mano o impreso, etc. Bueno, estos son los ejemplos de conceptos, pero tenemos muchísimos más conceptos en nuestro modelo de datos. Era para introducir esta idea de concepto y propiedades. Después, los conceptos se relacionan, ¿verdad? Es una manera de vincular los ¿quieres decir tú? No, que pone examples. Bueno. Es una manera de vincular los conceptos entre ellos. Quería explicar que yo y Elena hicimos estas diapositivas en inglés y Elena los tradució para español. Por eso hay a veces pequeñas, ¿cómo se dice? Grallas. Faltas. Y disculpen las molestias por eso, claro. Por ejemplo, una relación entre dos conceptos aquí. Tenemos el concepto autor y el concepto poema. ¿Y cómo se relacionan? Creo que es muy obvio, ¿verdad? Un autor crea un poema. Entonces puedo definir una relación como creates.
Tenemos todo en inglés porque el modelo está en inglés, entonces eso no cambiamos los nombres como han visto de las propiedades. Entonces una relación es que el autor creates un poema. Otro ejemplo, la edición de un poema considera varios testimonios. Cuando tenemos una redaction que es de tipo crítica. Entonces ahí definimos la relación considers. Otro ejemplo, un testimonio pertenece a un solo manuscrito y creamos la relación is part of. Entonces este testimonio is part of el manuscrito. Así relacionamos los conceptos. Bueno, ahora la idea, el modelo es bastante grande, ¿verdad? Tiene muchos conceptos y propiedades y relaciones. Entonces, vamos a presentar casi todos los conceptos, casi todos, pero no vamos a presentar todas las propiedades y relaciones porque es imposible, no teníamos tiempo no me parece que sea esa la idea. La idea es que entiendan un poco la idea es que tienen la idea, bueno, la idea es que entiendan un poco lo que estamos haciendo y la verdad es que esperamos que en el futuro lo utilicen porque me parece que este modelo no solamente va a servir para definir un modelo semántico, es como una etapa para llegar al modelo semántico, pero creo que va a ayudar a la comunidad filológica a tener como un paradigma de estructura de los datos de la poesía europea. Bueno, entonces Elena, como es la filóloga aquí, yo soy la ingeniera, ella va a presentarlos. Ella tiene un problema con la voz, pero tienes agua y bebe, por favor. Ahí. Bueno, el primer concepto al que nos enfrentamos en este modelo de datos es el que hemos denominado opus y, como se explicita en la definición, es algo abstracto. Esto nos ofrece ciertas ventajas a la hora de hacer análisis, porque si opus es algo abstracto, nos permite decir que opus son equivalentes, aunque el texto cambie y aunque diferentes bases de datos lo analicen de diferente manera, ¿no? Creo que es un buen punto. El ejemplo que después mostraremos en un grafo conceptual para que veamos todos estos conceptos con sus propiedades, con las propiedades que hemos elegido. Al final será el poema de Ondas do Mar de Vigo, tal y como aparece representado en la base de datos MDB. Y entonces esos serán los ejemplos. Cuando haya propiedades o clases que no están en esta base de datos, pues proporcionaré un ejemplo diferente. Quería añadir que yo soy de Oporto, ella es de Santiago, entonces Vigo está como la mitad del camino, ¿eh? Y por eso hemos elegido eso. Es como un himno a nuestra región, a nuestra región. Bueno, entonces pasamos de ese opus, que es un concepto abstracto, para su materialización real, que es lo que denominamos reduction, y que, por tanto, es un representante de esa obra, un representante de ese concepto abstracto. Por tanto, cada versión de una obra será una reduction diferente. Desde el punto de vista filológico, esto a veces causa un problema en ciertas corrientes de filología, porque hacemos equivalentes todos los tipos de reduction diferentes. Son equivalentes, son simplemente reductions del mismo opus. Por tanto, una edición crítica y una edición paleográfica de uno de los testimonios están al mismo nivel. Y hay ciertas investigadores e investigadoras a las que les resulta conflictivo debido al valor que para ellos tiene una edición crítica sobre cualquier otro tipo de edición. Los ejemplos que tenemos ahí
pues es el propio texto que te ofrece la MDB, y la edición paleográfica que fue editada recientemente del Pergamino Vindel, uno de los manuscritos en el que hay un testimonio de este poema. Vale. Después, otro de los conceptos clave es la primary source, que literalmente es fuente primaria. Por tanto, es equivalente a cualquier artefacto en el que de una manera lo vayamos a utilizar como fuente primaria para nuestro opus. Y bueno, voy a hacer un pequeño avance del siguiente. Sí. Y la diferencia entre witness y primary source es que witness es el testimonio y, por tanto, es ese fragmento concreto en el que se transmite la obra. Y, por tanto, si estamos en una base de datos o si estamos modelando todo un cancionero en el que vamos a tener diferentes opus y cada uno de ellos con su witness, con sus múltiples testimonios, la diferencia entre tener una clase como primary source y otra clase separada como witness nos permite hacer que solo modelemos la información relativa al contenedor, al manuscrito, cancionero, libro impreso, etcétera, en el que se encuentran todos los diferentes textos, todos los diferentes testimonios, una sola vez, y después modelamos la información concreta por cada uno de ellos en cada uno de los witnesses, ¿no? Entonces, en el caso de Martín Codas, tenemos 3 primary source, 2 cancioneros y un fragmento de pergamino. Y, por tanto, también tenemos, a no ser que se copiase 2 veces el mismo texto en uno de los manuscritos, normalmente el número de witnesses y el número de primary sources es equivalente. Más sí que pasa que a veces se copia 2 veces el mismo texto. Y, por tanto, esas copias serían witnesses diferentes dentro del mismo primary source. So far, so good. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Vale. El siguiente concepto es el de stanza, que es un agrupamiento de versos. Generalmente es la unidad métrica básica recursiva del poema, canción o pieza, como se establece ahí. Entonces, por ejemplo, la primera estanza de nuestro poema de ejemplo, pues os aparece ahí reflejada, pero la definición clave de estanza es agrupamiento de versos. No todos tienen por qué ser equivalentes con el concepto más métrico formal de lo que es una estrofa. Vale. El siguiente concepto es el equivalente a verso, por tanto es la unidad poética que generalmente termina con una ruptura visual, o sea, que aparece representado en una sola línea, pero no tiene por qué ser, y que eso se caracteriza precisamente por sus propiedades métricas. Entonces, el primer verso de ese poema sería Ondas do mar de Vigo. Bien. Palabra es un concepto muy difícil de definir en 2 líneas, pero como estamos hablando sobre bases de datos, ya solo queremos la palabra escrita. Por lo tanto, no podemos utilizar la caracterización desde el punto de vista lingüístico, lo que también dificulta la definición. Y tampoco podemos utilizar lo meramente tipográfico de que aparece separado por espacios, porque, como sabemos, no siempre es así. Entonces, bueno, esta definición creo que va a tener que ser trabajada un poquito para que quede más claro. Más bueno, en principio puede ser bastante intuitivo pensar qué es lo que denominamos palabra. Vale. Y ahora, a partir de ahora, vamos a hacer unos cuantos conceptos que son bastante parecidos, que están relacionados con el análisis prosódico y que lo que va cambiando en ellos es la unidad que toman como referencia para hacer el análisis. El primero es word pattern, que sería
el análisis prosódico del texto completo, es decir, de la redaction, teniendo en cuenta, y es de la redaction, no del opus. Entonces, si estamos modelando y no ofrecemos el texto, porque, bueno, por los motivos que sea, pero si ofrecemos análisis prosódico, significa que conceptualmente nosotros sí tenemos un texto en algún lugar, y ese texto va a ser redaction. Comento esto porque en ciertos modelados de bases de datos que no tienen texto se crea igualmente el concepto de redaction, porque el investigador estará analizando algo, aunque no esté ahí, y que es de donde van a salir estas propiedades de análisis. Okay. Entre los ejemplos de las propiedades que estarían en work pattern, pues analizar si una composición tiene refrán o establecer las relaciones entre las diferentes estrofas, etc. Entonces, en el caso de estas patterns sería bajarnos a otra unidad de análisis, en este caso la estanza, y una de las propiedades pues, sería afirmar el número de versos que tiene la estanza. Y line pattern sería el análisis del verso, y como ejemplo pues, aparece el número de sílabas desde el punto de vista gramatical que tiene ese verso, que puede ser diferente del número de sílabas que tiene desde el punto de vista prosódico. Entonces, la propiedad ya no sería número de sílabas, sino metrical scheme. Y la siguiente es el análisis de la sílaba. Hay bases de datos que llegan a ese nivel de concreción. Y, como ejemplo, pues, el ataque y coda de la sílaba rimante. Otro concepto sería el metrical encoding, que para los que estéis familiarizados con TI es exactamente el metrical encoding de TI. La definición pues, serían esas diferentes convenciones que vamos a utilizar para representar los patrones métricos. Por ejemplo, declarar que el apóstrofe definirá las rimas femeninas, o decir que vamos a establecer el patrón de fuertes y débiles y que las fuertes serán un más y las débiles serán el símbolo menos. Pues eso sería metrical encoding. Bibliographic source es fuente bibliográfica de cualquier tipo. Incluye ciertos conceptos, o sea, sí, incluye cuál es la especificación de la fuente del que se toma un texto electrónico o del que el texto electrónico ha sido generado, y incluye ediciones previas, todo ese tipo de fuentes bibliográficas que ofrecemos cuando estamos hablando de un opus o de un poema. Y después, en el ejemplo, veremos cómo se establecen estas diferentes definiciones entre estas diferentes matizaciones entre lo que son la diversidad de las bibliographic sources que se aportan a la hora de analizar un poema. Location es la posición de un determinado fragmento de información en un texto. Por tanto, puede ser un número de página, de columna, folio, incluso línea escrita, y veremos en el ejemplo, creo que queda mucho más claro por qué la importancia de esta clase para el modelado. Después tenemos otro concepto que también nos permite agrupar, por ejemplo, colecciones de poemas. Si queremos hablar, en el caso de Martin Kodax, del cancionero de Martin Kodax, de una manera abstracta, podemos utilizar ensemble para agrupar los diferentes poemas que son de su autoría. O, por ejemplo, si hablamos de
una colección de poemas por ejemplo, la colección de poemas que agrupa a Codas, Mendiño, por estar relacionados, por ser juglares de la zona de la Ría de Vigo, etc. Entonces, el ensamble nos permite hacer estas agrupaciones. Sí, era como el que acabo de decir, que por tema, por ejemplo, pues si es una agrupación que hay un concepto que las está uniendo, pues puede ser libre, efectivamente. Person es una persona, puede existir o puede ser ficticia. En este ejemplo, tanto Martín Kodax sería una persona como la voz femenina en la que expone el poema. Event es evento, cualquier cosa que ocurre y que acontece. ¿Acontece se dice en español? Sí. Por ejemplo, pues el momento en el que el amante marcha y que sería un evento en la narrativa. Place es lugar. En este caso, pues Vigo, Ondas do Mar do Vigo, pues Vigo es un place name referente. Aparatus es lo que en crítica textual se conoce como aparato, y introducimos todos los elementos que estén relacionados especialmente con el registro de variantes o con la anotación ecdótica, editorial y análisis. Aún quedan unos pocos. No, creo que estamos acabando, ¿no? Intertextuality son cualquier tipo de relación que exista entre diferentes textos. Por ejemplo, aquí lo que puse como ejemplo es una obra bastante posterior de un movimiento literario que se llama neotrovadorismo, y en Dona do Corpo Delgado, Álvaro Cunqueiro tiene varios poemas que están basados en la producción de Martín Kodax, ¿no? Pero en este caso en las ondas de Vigo. Sí. Un facsímil es un facsímil, una copia exacta, especialmente de material escrito o impreso. Entonces, es eso, una fotocopia, una imagen. En este ejemplo, pues como ejemplo he puesto la primera edición facsimilar del Pergamiño Vindel, que es una edición facsimilar en papel. Melody es la música que acompaña, en los casos de las canciones, pues que acompaña el texto. Y alguna de las propiedades pues sería hacer la descripción de la notación musical que hay en el manuscrito. Repository es un repositorio, una biblioteca, cualquier elemento físico en el que se conservan los libros. En este caso, pues, la biblioteca en la que se encuentra el Pergamiño Vindel, en Nueva York. Acróstico es el agrupamiento de la primera letra de cada verso que forma una palabra o palabras, es decir, que según esta definición no se trata del poema que es un acróstico, sino de las letras que están caracterizando a ese poema como acróstico. Evidentemente, de Martín Kodax, que no es un acróstico, no podría dar el acróstico, por eso aparece ahí un ejemplo de solo de una de las estrofas de un acróstico que creaba María Eva Perón, pero bueno, no pasa nada. El colofón es el contenido que aparece generalmente al final de un texto donde se detallan, bueno, creo que aquí en este caso la definición es bastante clara, donde se detallan ciertas informaciones sobre autoría, impresor, transmisión manuscrita y
eso generalmente puede estar al final de un manuscrito, entonces sería una información que se ofrece sobre la primary source, o a veces al final del poema. Entonces sería una información que se ofrece por cada redaction. Y tal. El ejemplo tampoco es de Martin Kodax. Miniature es miniatura, por tanto, cualquier pintura, generalmente de pequeño tamaño, que aparece en los manuscritos ilustrados. En esta definición incluye, como podéis ver en el ejemplo, las iniciales decoradas. No es, bueno, porque a veces en los estudios manuscritos se hace la diferenciación entre iniciales y verdaderas miniaturas, y en nosotras las agrupamos todas juntas. Calma, podes continuar. Okay. Scene es una división en la narración, es decir, una división en la narrativa, extrayendo los contenidos que nos están transmitiendo un poema. Entonces, en este ejemplo, porque el poema de Ondas del Mar de Vigo es tan pequeño, que he puesto, sería que si se analiza toda la producción de Martin Kodax como una secuencia narrativa en la que primero el amante marcha, después, bueno, después él vuelve y tienen el encuentro, etcétera, etcétera, pues cada una de estas, viendo esto como una secuencia, pues cada una de las escenas con las que nos encontramos. Rima es la rima, la repetición de palabras que suenan de manera similar, generalmente al final de un verso, pero sabemos que existe la rima interna en poemas o canciones. En el ejemplo pues, sería pues, Vigo, amigo, que rima. Punctuation es signo de puntuación, no tiene más dificultad. Apostil, que somos un poco inconstantes con el uso de doble L o un L, por lo que estoy viendo en el ejercicio que tenemos después. Que está apostil con dos L's, pero es como las marginalia, pero no hemos utilizado marginalia porque están estableciendo ya en el nombre que va a ser al margen de un verso. Entonces es cualquier anotación, no importa que esté en el margen de un verso, no, margen de un manuscrito, no importa que esté en el margen o en el otro lugar espacial, es cualquier anotación que forma parte generalmente de la primary source, de una fuente primaria. En este ejemplo, pues, en uno de los manuscritos, en el cancionero de la Biblioteca Nacional, aparece la palabra tornel antes del poema, seguramente para indicar que era de refrán, ¿no? Carmen, corrígeme si... Caesura es la pausa rítmica en un verso. Este ejemplo tampoco es de Martin Kodax, pero he separado espacialmente para que se vea la pausa y esa sería la caesura. De hecho, está aquí, quitado de una edición de Jimena, por cierto. El hiatus es la pronunciación en dos sílabas de un diptongo por cuestiones métricas. Es lo que en la mayor parte de la tradición poética románica se conoce como diéresis, pero no utilizamos la palabra diéresis porque tiene otras connotaciones en la métrica acentual y el ejemplo tampoco es de Martin Kodax. Tenemos otra clase que se llama, iba a decir que se denomina, que se llama denomination y es un nombre. Especialmente un seudónimo, un heterónimo o una atribución falsa. La ventaja de tener este concepto es que nos permite establecer diferentes relaciones de autoría. Por ejemplo, bueno, en el ejemplo que puse de Álvaro de Campos, es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es una persona y esa es nuestra person. Y después va a tener diferentes poemas creados por diferentes heterónimos. Entonces, si queremos establecer quién es el creador, no podemos utilizar solo Pessoa, porque no se trata solo de esa autoría, sino de establecer las diferentes características que tienen los heterónimos.
Index entry, entrada en un índice. En el ejemplo de Martín Codas, pues la entrada de Ondas do Mar de Vigo en la Tábola Colochana, que concretamente es la entrada 1278. Role es la función de una persona o personaje. Bueno, puse este ejemplo porque tal vez era más fácil que buscarlo en Martín Codas. Si estamos hablando de Carlomagno como una persona real, entonces también tiene es una person, pero sufre diferentes caracterizaciones durante todo el periodo de composición de la épica francesa, de las canciones de gesta. Entonces, podríamos hablar de los diferentes roles que Carlomagno, como persona real, desarrolla en cada composición. Figure of speech es para cualquier figura retórica, entendida también en un sentido bastante amplio. En los ejemplos, pues, el antropomorfismo que se le da a las ondas del mar, olas del mar, cuando la joven se dirige a ellas, y, por ejemplo. Vale, y ahora sobre las propiedades. Como dijo Mariana, solo vamos a ver unos ejemplos parciales de opus y de reduction, y solo solo las primeras de la lista, ¿no? Más bien era esa. Están en inglés, pero podemos ir traduciéndolas. O dejarlas así, porque ¿qué hora? Tenemos media hora. Title, título, cualquier nombre que nos va a servir para identificar. Original title aparece separado por la importancia que puede tener en ciertas tradiciones establecer cuál era el título segundo la primary source, la fuente primaria. Títulos alternativos también, porque hay mucha variedad a la hora de establecer los títulos. Domain es la tradición literaria de cada composición. Not after, not before, date, from, to, son todas maneras diferentes de establecer la datación según niveles de certeza y si son rangos o datas concretas. Date note es una nota relativa a la fecha, generalmente para indicar o la fuente de donde se ha tomado como referencia para dar esa fecha, o la certidumbre, etc. Theme es el tema. Genre es el género. Notes son notas. Esta es una propiedad que aparece en todos los conceptos, en todas las clases. Y commentaries, el comentario analítico sobre un texto o sobre parte de un texto. Pero aquí no hay texto. Bueno, pero de la obra. Y ahora pasamos a reduction. Incipit es el primer verso de un poema. También, dependiendo de las versiones de un texto, puede haber diferentes títulos, por eso hay una propiedad title en reduction y hay una propiedad title en opus, y lo mismo pasa con las fechas. Y bueno, vale. Setting es para pasar a las que no son ya iguales que en opus. Setting es la localización que una narrativa tiene lugar, la narración en la que acontece la narración. Texto son los contenidos textuales y... pensé que quieres decir algo. Sí, y hablar, porque setting podrían decir, pero no es el concepto place, no, porque puede ser a la sombra de un árbol, por ejemplo, ¿verdad? Sí, al borde de un río, ¿verdad? Efectivamente. Bueno. Type of reduction es lo que está categorizando ese texto
segundo las diferentes categorías ectóticas generalmente. Edición diplomática, paleográfica, semidiplomática, crítica, divulgativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pasamos a las relaciones. Entonces, empezamos por las clases, después pasamos a las propiedades de esas clases, aunque solo vimos opus y reduction, y ahora vamos a ver las relaciones de las clases entre ellas. Y también solo vamos a hacer algunas, no, están todas. Sí, pero no sé, es muy aburrido. Sí, no, miramos un poco cómo están especificadas y después pasamos al ejemplo que tenemos y que, dando lugar a la sesión práctica, y que después esperamos que vosotros hagáis lo mismo con otros ejemplos que están en las diapositivas. Vale. Pues, por ejemplo, para establecer la relación entre opus y sus diferentes reductions, la relación is realized through. Antes, cuando estábamos hablando del ensamble, pues un opus es parte de un ensamble. Si quisiésemos hablar, por ejemplo, de toda la producción literaria relacionada con Vigo, pues sería opus comes from place. Y ahora, otra de las importantes... porque lo eliminamos antes. Ha sido eliminado durante la creación de estas diapositivas y el trabajo en este momento. Como hemos dicho, es un work in progress y efectivamente Catalog Entry ya no es una clase. Sí, ya no... Entonces no es importante. Actualizamos las clases, pero se nos olvidó pensar en esto. Podría decir que ustedes tienen un fichero ahí disponible en el entorno virtual, así se llama. En el campus virtual. Hay un fichero con la descripción de las clases, de las propiedades que llamamos data properties, que son las propiedades que definen los conceptos, y las object properties, que son las relaciones. Y ahí tienen todo. ¿Okay? Sí, el archivo se llama Domain Model. Sí, y la versión es de ayer. Okay. Pero también es un work in progress, no toméis ese archivo como tal. Y bueno, creo que las relaciones más importantes están relacionadas, bueno, no las más importantes, más con la autoría. Y tenemos has creator person, que sería una autoría normal, como en el caso de Martín Kodax, es el creador de, o Ondas do Mar de Vigo, has creator Martín Kodax. Las siguientes, has dubious creator, has inferred creator, están relacionadas con las autorías dudosas. Inferred es cuando la crítica textual, la crítica te ofrece ya la autoría, y dubious es pues, cuando hay dudas y tal vez tengas has dubious creator y tienes 3 o 4 posibles creadores. Is assigned to denomination. Es especialmente útil cuando, por ejemplo, en un manuscrito el índice hace una atribución de la obra a una persona, pero sabemos que ese no es el verdadero autor. Entonces, está en el nombre ese ficticio lo pondríamos en denomination. Y veis aquí, por ejemplo, dos de las relaciones con Bibliographic Source. Una es edited in, que entonces nos daría la oportunidad de hablar de las ediciones de ese poema, y is referenced in se utiliza para bibliografía que analiza de alguna manera el poema. Y ahora tenemos... Bueno, yo creo que pasaríamos, por ejemplo, ¿no? Vale, sí. Okay. Sí, ahora son las relaciones de reduction con otras, pero... ¿cómo quieres? No. Nos olvidamos de... Déjame sentar. Sí, sí. ¿Y tú pones esto? No tengo que hablar. ¿No tienes que hablar? Bueno. Nos olvidamos de abrir la... ¿Verdad?
a MDB. Sí. Está no arquivo está a ligazón, só tes que aí. E seguramente che pide a seña e está tela guardada, non? Acho que sim. Eu creo que iso debería funcionar. Ups. Entonces, el ejemplo es la IMDb. ¿Dónde está? Tem pouca rede aquí. Ok. Aquí está. Ese é o exemplo, sí. Este es el ejemplo, ¿verdad? Donde sacamos los datos. Los sacamos así, mirando, ¿verdad? Aquí tenemos este es el opus, yo creo que es mejor que es esto, ¿no? Pero puedes como, ¿sabes? Sí. Y, que diz que para... No, pero poñame aí... sim, eu ponho e tu ficas com isto. No, mas digo que asiento-me aí e xa está, non? Mas é mais fácil para mim, eu acho que tens dificuldades em mexer aqui no... No tal, no outro. Sim, que eu tenho mais manobra melhor isto. Bueno, eu creo que... Ok. Hola? Sí, aí sí. Vale, pos a veces a página web para... Okay. Pon a página web primeiro, para comenzar. Entonces, vamos a empezar nuestro análisis de esta obra concreta, tal y como aparece en la MDB. Por tanto, no hay duda de que esta va a ser nuestra reduction de referencia. Y bueno, vamos a empezar entonces por lo primero, que es el opus, ese concepto abstracto, y qué información tenemos de él. Pues tenemos, en la MDB sabemos que utilizan el incipit como title, y por tanto este sería nuestro title. Y si vas ahora... Vale. Vuelvo ahora a la página web. Aquí esta categoría que aparece M, si leéis la documentación sabréis que esa M significa amigo y que por tanto el género es cantiga de amigo. Sí. Bueno, es facer todas y después pasamos. Vou facer todas as de opus xuntas. Okay. Después sabemos aquí donde aparece outras linguas non, lo que quiere decir es que por defecto están todas en gallego-portugués, y si apareciesen otras lenguas, en esta página o en este cuadro estarían representadas. Y esas son. Sí, el tema. Y los temas están aquí abajo: separación dos namorados y tristeza. Esos serían los themes. Entonces, si ahora pasamos a nuestro modelo, tenemos ahí las diferentes propiedades con los valores que acabamos de representar. Aquí está, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Espero. ¿Sí? Clarísimo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a página web. Y vamos a hablar de la autoría. Entonces tenemos en la esquina izquierda, derecha, Martin Kodax con un nombre abreviado y un código, y si clicamos en Martin Kodax y carga, tenemos más información sobre el autor. Concretamente, tenemos el nombre abreviado, que va a ser nuestro alt name. Tenemos la biografía en la parte derecha. Tenemos la... Sí, ¿qué puse? Birth date.
Vale, no, es que creo que hay un pequeño error en la ficha, que pone birth date certainty y pone probable, pero no es la birth date No, certainty, es es la origin, pero bueno, es un pequeño detalle, no pasa nada. Tenemos el periodo de actividad con 2 fechas, entonces van a ser equivalentes a Florid from 1240, Florid to 1280. Y este periodo es una convención que solo utiliza MDB. Ellos han dividido la producción de la lírica profana gallego-portuguesa en 5 periodos y no hemos hecho este mapeamiento porque no sería interoperable con ninguna otra base de datos, porque es una convención propia. Ahora tienes... y podemos ver que Opus se relaciona con esta persona con la propiedad has creator. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Creo que... bueno, la social status no estaba también aparecía reflejada en la base de datos, me la salté, pero vamos, están ahí todas. Volvemos ahora para atrás al poema. ¿Puedo hacer esto? Y vamos a seguir con la información que aparece aquí. En primer lugar, vamos a hacer este de seguir non, que es una categorización de la MDB también, que una cantiga de seguir es una cantiga que ha sido basada en otros textos previos. Entonces, vamos a modelo un momento. Intertextuality, ahí. Entonces, concretamente, esta no es una cantiga de seguir, por tanto, no ha utilizado ningún otro texto como fuente, uses as source, y las propiedades son is contrafactum o is textual, si esta intertextualidad fuese de tipo prosódico musical o de contenidos, y los valores son falsos porque nos dicen que no es de seguir. ¿Sí? Yo no he entendido nada, pero... ¿Carmen? Carmen ha Sí, entendido Carmen muy ha bien, entendido. pero ahí he mirado a ese chico ahí que estaba como... Y para mí, como tu explicación yo no la he entendido, yo sé lo que es, pero como ingeniero no lo he entendido, no sé, me parece que ahí el chico no ha entendido. Vale. Claro, no sé hasta qué punto es interesante explicar los conceptos filológicos, si ahora es necesario que explique qué es un contrafactum o no sé, creo que es mejor no. Entonces, simplemente son relaciones de que si el texto estaba baseado en textos anteriores, de ahí la relación uses as source, nos informaban de que no, y por eso las propiedades son falsas, porque no existen esas relaciones. Es un texto propio nuevo. Muy bien, ahora he entendido. Vale. Pasamos a la web. Vale. Ahora nos ofrecen aquí cierta información de prosódica y que entonces sobre el texto en general, y que sabemos que va a ser work pattern porque son del texto completo. Y concretamente nos dicen el número de estrofas y si el tipo de cantiga es de refrán. Si ahora vamos al texto. Aquí no fa esta redaction. Vale, pues claro, vale. Sí, no, pasamos a redaction entonces. Ok. Vale, entonces, bueno, lo dije al principio, pero es verdad que no hemos pasado por aquí. Esta va a ser nuestra redaction. De ella sabemos el incipit, Ondas do Mar de Vigo, que también aparece en el texto, y sabemos que este tipo de texto, el que ofrece la MDB, es una edición crítica. Entonces ahora sí que vamos al redaction, y aquí aparece el incipit y el type of redaction. Ahora
como ya comentáramos antes, cuando estamos viendo las relaciones, la relación entre opus y reduction es que se materializa en, y ahora vamos a ver las propiedades métricas que aparecen relacionadas con la reduction. Por tanto, la relación is analyzed through work pattern. Como dije, nos aparecía si era una cantidad de refrán. Eso trasladado a nuestro modelo es un booleano de si tiene refrán o no, has refrain, por tanto, si es de refrán y el valor es true. Nos aparecían el número de estrofas, que era 4, y después en la parte derecha, si ahora vas a página web, nos aparece aquí formas de relación interestrófica, cobras alternas. Entonces esa era la última propiedad de nuestra work pattern, interestrophic relations, cobras alternas. Vale, ahora página web otra vez. Ya que estamos con la reduction, vamos a la parte más arriba. Vemos aquí que hay un E1, E2, E3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, E4. Este 1 es estrofa 1 y si clicamos ahí nos va a aparecer información métrica al nivel de estanza. Por tanto, van a ser tanto nuestra clase estanza por el contenido textual como nuestra estanza pattern por el contenido prosódico. Solo vamos a hacer en el ejemplo la primera estanza. Por tanto, la propiedad de la primera estanza que sabemos, además después de los versos en los que iremos descomponiendo la clase, sabemos que es la estanza número 1. Esa es la propiedad de estanza que tenemos. Y después el resto son de información métrica. Tenemos tipo de estrofa, category, estrofa. Tenemos number of lines, 2 más 1. Tenemos el rhyme scheme, A, A, B. Y tenemos el syllabic metrical scheme, 6, 6, 7 femenino. Y eso lo podemos ver aquí ahora. Estanza 1, entonces reduction has part estanza, y es la primera instancia, estanza number 1, número entero 1, y se analiza a través de la estanza pattern con su categoría, número de líneas, Y aquí, a reduction has part stanza. Sí, pues sí, acabo de decir. Vale, ahora vamos a ir al verso, al primer verso. Entonces clicas en el 1. Nos aparece por una parte, en lo relativo al verso, el contenido. Nos aparece este booleano de si es refrán o no. Y nos aparece el número del verso. Eso es en lo que se refiere a verso. ¿Qué estaría aquí? El contenido, si es refrán, y line number serían las propiedades. Y después, la información más de tipo prosódico que tenemos es la line pattern, es decir, el análisis de la sílaba, del verso, y la rima. Entonces las relaciones son is analyzed through and presents rhyme. Si volvemos a la página web, vemos que en lo relativo a la rima, que nos ofrecen el ending, que va a rimar, y la word rhyme, la palabra rimante, Vigo. Y el número de sílabas, 6, que en este caso no se especifica si es masculino o femenino, y por tanto es el número gramatical y no el metrical scheme. ¿Sí? Vale. Entonces, me quedó algo en la estanza antes. ¿Puedes volver para atrás? Para estanza, baita o me faltó este número esquema 26124. Si leemos la documentación de MDB, sabemos que esta es
la identidad por la que es conocido esta estrofa en el repertorio métrico de Giuseppe Tabani. Por tanto, ese repertorio métrico de Giuseppe Tabani es un bibliographic source y la manera en que modelamos esto sería stanza pattern is referencing location, el identifier es el de Tabani y después esta location estaría vinculada a una bibliographic source donde aparecería la referencia completa al repertorio métrico de Tabani. Vale, entonces tenemos toda esta parte hecha. Vamos ahora con los witnesses. ¿Qué hora es? Tenemos 8 minutos. 8 minutos. Vale, esto es lo que se espera que hagáis vosotros con los poemas que aparecen en el último slide, que aparecen 2 referencias, una de la base de datos 18th Century, ¿no? Ahí está. Uno es de la base de datos de 18th Century y el otro es de Troubadours, yo no me acuerdo de qué base de datos es, del poema Occitán. Beltrán. Sí, Corpus de Troubadours. Corpus de Troubadours. Sí. Vale, pues eso, entonces escogéis uno de los 2 poemas y hacéis algo parecido a lo que estábamos haciendo ahora con Martín Codas. Si hay alguna duda, es mejor resolver ahora esas dudas antes de seguir. Otra sugestión es que pueden terminar el ejemplo que existe aquí, ¿verdad? Porque todavía no hay, volviendo ahí. Bueno, falta witness. Faltan las otras stanzas, las otras líneas, ¿verdad? Las otras rimas, aquí falta la referencia, el bibliographic source aquí. Entonces, esto no está terminado. Si quieren jugar un poco primero con esto, porque es más fácil, porque ya está empezado el modelado, y después pasar a los otros también puede ser. Podéis hacerlo en lápiz, sacáis una foto y subís el archivo. Y podemos como mirar y comentar si quieren. Y si no dudéis en usar los foros para hacer preguntas Claro. al respecto. Pero si tenéis una pregunta ahora, es mejor resolverla ahora antes de seguir. ¿Está en mío? Micro, por favor. Sí, están ahí. Bueno, no he visto yo aún el modelo final y no sé si tenéis en cuenta los casos en los que se analice la estructura melódica de una composición. Y si en caso afirmativo, la estructura melódica estará relacionada con el stanza pattern y el rhyme scheme que proponéis. No sé cómo lo planteáis. Ahora mismo la propiedad... ¿Vale? Ahora mismo lo que hay es una de las propiedades de Melody, o sea, toda la información que es de tipo musical estaría dentro de la clase Melody, y una de las propiedades es Scheme, para establecer la rima, y después en Metrical Encoding podrías establecer las relaciones entre ambos esquemas, o sea, entre el esquema que utilices para la melodía y el esquema que utilices para el análisis prosódico. ¿Qué? ¿Fue esa tu pregunta? ¿Cuál era mi pregunta? No, si está Sí. O sea, entonces podrías establecer a través de esa clase las conexiones entre ambas, si quieres decir eso. Claro, no, a mí lo que me interesa es relacionar el esquema de la rima con la estructura melódica de la composición. ¿Estructura melódica? Estructura melódica es o scheme dentro de O sea, es como una segunda categoría del rhyme scheme. Sí. No sé si me explico. Mi idea sería que podrías poner tus necesidades en la encuesta online y bueno, y podríamos estudiar eso.
Pero no sé si eso está en la misión del proyecto y llegar hasta la música, ¿no? Bueno, Claro, lo entiendo no, yo- que no, quizá no es uno de los objetivos de este modelo, ¿no? Analizar. No, a Pero ver, bueno, como tenéis la parte de Melody, dentro de Melody puedes poner la naturaleza de la notación, si es una notación de tipo A, de Aquitana o lo que sea, esto Sí, se puede a especificar, ¿por qué no el esquema O sea, claro, melódico? no, sí, existe la propiedad scheme dentro de Melody para establecer la Melody Scheme, el esquema rimático, el esquema melódico, segundo la convención que tú quieras, que tiene que aparecer reflejada en metrical encoding para que se pueda percibir por otros seres humanos que no seas tú. Y o A sea no ser que que si si yo- utilizas si utilizas otras convenciones, también puedes hacerlo a través de Bibliographic Source y poner la fuente en la que te baseas para eso. Y después, dentro de Melody, también hay una propiedad para establecer el tipo de anotación, que ya y la propia transcripción de la anotación. Transcripción, ¿te refieres a transcripción melódica? A la transcripción música, o sea, a las notas. Sí, a las notas. Entonces, que también había propiedades para establecer las diferencias. La mayor parte de las bases de datos lo que hacen es introducir una imagen con la transcripción, por tanto, no existe una granulación dentro de la propiedad de transcripción, es simplemente transcripción, ¿no? Porque Sí, pero bueno. Pero yo digo que sí, podrías enviarnos información. Sería más ¿Podéis importante en la contar encuesta brevemente cómo porque- se hace? Porque no sé exactamente cómo hay la transmitiros survey. sí. ¿Está el enlace en Está en la slides? postdata del Sí. website. En el website de Postdata está, efectivamente, aparece, participa en nuestra survey. Y sí, ¿Eh? eso. Y, pero eso, aún así, antes de poner la survey, mira en el domain model Excel file que tenemos, miras en qué propiedades buscas Melody, miras qué propiedades hay dentro de Melody y así es más fácil que nos digas qué es lo que te falta y qué es lo que nos incluye ahí. De todas formas, yo creo que para la parte que recoges tú, pensando un poco en la base de datos de Conductus y demás, y todo el tema de los esquemas melódicos que ahí se recogen, yo creo que es más apropiado quizás trabajar con un vocabulario controlado dentro de ese campo de melodía. Es decir, eso es perfectamente plausible y compatible dentro del modelo de datos, y ahí puedes también jugar con muchísimas variedades y muchísimos enriquecimientos de distintos esquemas melódicos. Porque otra cuestión sería ya irse a temas de ontologías para música y categorizaciones existentes y enlazar después con el modelo de postdata, porque nosotros nos paramos en un punto que es hasta dónde llega la poesía, y la poesía tiene conexiones con la música, pero igual que tiene conexiones con el campo de los manuscritos o con el campo de las bibliotecas. Es decir, nuestra ontología, bueno, pues abarca hasta un dominio, pero evidentemente esas conexiones hay que hacerlas. Entonces, en este caso concreto, lo que habría que ver es si esos modelos que tú estás manejando son modelos que te interesa replicar o reconocer como, bueno, pues cosas que se van repitiendo en distintos tipos de, bueno, pues de sistemas de versificación o bases de datos de conjuntos musicales, o realmente son categorías que se pueden definir como un vocabulario controlado dentro de una etiqueta que se pueda llamar esquema melódico, que yo creo que en el sentido de los datos que tú estás manejando iríamos más por ahí. Es decir, es que no hay que sacar de cada tipo de esquema una propiedad o una entidad o una relación. Creo que es bastante más sencillo de lo que tú ahora mismo estás pensando. ¿Más preguntas? Sí, la verdad es que estamos desarrollando un modelo de datos para la poesía europea que tiene conexiones, como dice Elena, muy bien a la música, pero puede ser que existan otros perfiles de aplicación que estén más vocacionados para lo que tú estás haciendo. No sé, o tú puedes crear el tuyo. Creo que fue lo que... Exactamente, iba por ahí la cosa. Es decir, si esto tiene la suficiente envergadura como para, bueno, pues necesitar crear esa clasificación, ¿por qué no añadirlo como...? Y tiene la envergadura, porque no lo veas como una cosa muy compleja, que no es. Me imagino que
tal vez tú tengas que definir tu pequeño modelo de datos y hay cosas que vas a buscar en nuestro mundo, pero hay otros mundos que están más cerca de los tuyos que vas a añadir cosas. En mi caso concreto, como solo trato con el esquema melódico, no hago ni transcripción de melodía, ni analizo más parámetros relacionados con la melodía, creo que sí que es interesante que se incorpore en el modelo y no que sea como un aparato aparte que interactúe con el modelo. Claro, a ver, creo que la diferenciación que hacíamos entre modelado egoísta y altruista, creo que es importante traerla aquí. Nosotros estamos haciendo ese modelado altruista. Tú tienes tus research questions muy específicas y es inevitable que necesites hacer tu propio modelado para contestar a las preguntas que tú te quieres formular e interrogar los textos como tú quieres interrogarlos. En otro apartado de cosas diferentes, yo creo que te recomendaría que buscases MEI, Musical Encoding Initiative, y para ver cómo estructuran ellos estos aspectos rítmicos y melódicos y cómo lo unen al texto posteriormente. Bueno, entonces tú haces tu modelo y tu perfil de aplicación y si quieres puedo ayudarte si necesitas de algo, claro. Pero no terminamos, no vamos a terminar. Sí, estamos ya en... ¿Qué hora es? No, y 35. Sí. Es que no miramos las witness, que era importante, pero... Sí, porque ellos... era un caso interesante. Sí, pero bueno, ¿tienen el ejemplo hecho? Si tienen dudas, hay el foro. Dime. Que si queréis 5 minutos más Okay. podemos... Entonces hacemos el witness, vale. Solo hacemos el primer witness. Vamos a la página web. Entonces, la información sobre los manuscritos aparece ahí. Como podéis observar y después comprobaréis en el... porque tienen esta hoja, ¿no? Sí. Tenéis esta hoja ahí, así que podéis también mirar mirar y comprobar de lo que estamos hablando. Como podéis observar, ahí aparecen separados, como si fuesen dos entradas diferentes, el mismo testimonio o el mismo cancionero, que se reconoce por la sigla B, y son los dos folios de lo que sería el mismo witness. Entonces, en nuestro modelo, estos serían 3 witnesses, no 4, y la información del folio tiene que aparecer reflejada una sola vez. En este caso, pues es un rango from to. De la información... ¿Dónde está eso? Location. La location es... aquí. Witness. Aquí está. Location. Disculpa. Vale, entonces, teniendo en cuenta los diferentes booleanos que aparecen en la base de datos, tenemos músicas, o hash music sería nuestra propiedad, booleano para el primero sería false, espacio se refiere concretamente a si tiene espacio para la música, aunque posteriormente no haya sido desarrollada, y también sería false. Y después en el número, si sacamos la sigla, tenemos el number of poem in primary source, que sería el poema 1278. Bueno, y el siglo en B. No se ve. Ok. Bueno, es el 1278. Y después, si clicamos en imagen, podemos acceder a la imagen del manuscrito y, por tanto, esto sería nuestro facsímil. La primera página y después habría que... No, bueno, aquí no. Claro, por eso tenían 2 entradas diferentes. Y aquí al otra. Entonces, en nuestro modelo, por eso tenemos el facsímil, primera instancia de facsímil y después next page, la segunda instancia, con las URLs correspondientes. Y ya. Eso quería decir que, bueno, no tuvimos tiempo. La idea era que enseñar también un poco... he hecho un pequeño, muy pequeño ejemplo
proteger, pensaba que Fahad iba a enseñar eso. Y tenemos aquí el opus y las relaciones con las otras clases y las que son la inversa, ¿verdad? Por ejemplo, opus uses a source intertextuality y la inversa será y source of. Entonces, si quieren bajar el proteger, ¿se dice así? Proteger. Y subir, ¿cómo es que se dice? Abrir el fichero en Protege que ahí tienen, van a poder ver esto. Bueno, es solamente para tener una idea visual de las relaciones, que son muchas y muy complejas. Muchas, no complejas, muchas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok. Bueno, quería agradecer a Elena por dar la oportunidad que se enseñe todo esto, que es un trabajo para mí muy bonito y me apasiona mucho. Y bueno, espero que no fue muy, no haya sido. No haya sido muy aburrido y ¿está bien? Y bueno, y gracias. Termina con una imagen muy bonita. Sí, muchos colores. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que después de esto ya todo el mundo quiera trabajar con Postdata, colaborar con Postdata, modelizar con ontologías y ya hayáis perdido el miedo a todo lo que sea transformar un dato en un dato abierto enlazado. Y como os han dicho ya, si no existe vuestro modelo, pues lo creáis y lo enlazamos, no hay ningún problema.